Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe. Bien, usted. Con ganas de ponerle cero a Santi hoy, pero eso no es culpa suya. Hacemos un quiz ya a Santi, no le damos acceso a Susana hasta que no acabemos el quiz. Eso. Ah, este Santi es malo, ahí está quedando la grabación para contarle ahorita. Bueno, muchachos, entonces la idea es la siguiente, la metodología de trabajo de hoy es la siguiente. Vamos a vamos a terminar con el grupo expositor que falta, que es el de María Fernanda, Karen y Valentina Torres, ¿sí? Y una vez terminemos, entonces ya empezamos pues a hacer la estructuración de la primera parte del trabajo final, que tiene que ver pues como con la identificación del estado del arte del estado del arte, pues de los temas que ustedes quieran trabajar, de acuerdo a los grupos, de acuerdo pues a los grupos que ustedes hace unos días me reportaron, ¿sí? A partir de hoy toca empezar a tomar asistencia porque ya por ahí llegó que es que debemos tener las asistencias reportadas en el sistema. O sea que hacia el final de la clase, pues, se estará haciendo el llamado a lista para reportar, que en el sistema no sé qué se irán, no sé qué será la intención de la universidad con eso, pero bueno, pues ahí tendremos que hacerlo, ¿sí? Bueno, entonces, María Fernanda ya se conectó. Karen sí está conectada y Valentina también. Entonces les ruego por favor entonces que empiecen con la socialización con la socialización de las preguntas e inmediatamente terminemos, pues entonces empezamos pues como a dar las respectivas indicaciones. Listo. Entonces María Fernanda, Karen Vanessa Pérez y Valentina Toro. Quién va a hacer la presentación? Profe, ¿es Valentina Toro o Valentina Torres? Valentina Torres, perdón, Valentina Torres, o sea, tú, mi niña. Ah, profe, recuerde que yo no estuve en la clase porque tenía el asunto médico. Yo hablé Ah, con bueno. usted. Sí, pero no me recordaste cómo habíamos quedado. No me No, recordaste anteriormente para el trabajo que debías, o tú estás preparada también, vale. no, Sí. profe, también pues sí, o sea, sí, sí. Yo, No, es respondiendo las preguntas que tenemos ahí, mi vale. no, sí, no, profe, o sea, sí, o sea, yo no tengo Ajá, problema vale. desde que empezó ayer el profe. Sí, ¿Me dale, vale. escucha? Sí, sí te Ah, escucho. no, profe, pues yo no tengo un problema en en hacerlo sola. Pues yo pensé que me tocaba hablar a mí sola, sino que como usted me está poniendo en el grupo de ellas, Ah, no, sí, no, a ti sola, sino que como aquí faltabas por la nota, pero sí te toca a ti sola porque pues ellas sí vinieron, hicieron el trabajo desde hace 8 días, listo. bueno, profe, entonces si quiere hablan ellas y entonces yo termino Bueno, para listo, vale. prender la cámara a mi computador. Bueno, profe. Vale, listo, perfecto, vale, claro que sí, valen, sí. Entonces, Mafe y Vanessa, ¿están listas? Ya por ahí se conectó María Fernanda Cardona, ¿no? Profe, sí, señor. Listo, dale pues, Valen. Mafi. Quien vaya a presentar, recuerde que enciende la cámara, al igual que ahorita que hagamos el llamado a lista. Listo. Listo, profe. Listo, mi Mafi. Bueno, yo no me acuerdo bien de las preguntas, profe, pero las busco. Pero ahí las debes tener, ¿o no? Sí, profe, igual nosotros hicimos, pues fuimos haciendo toda la socialización, leíamos las preguntas y íbamos comentando sobre eso. A Ajá. ver. Bueno, yo creo que más que todo
digamos, recopilando un poquito de lo que habían dicho ayer y con lo que habíamos pues comentado nosotros de la primera pregunta sobre el hecho de la renuncia, ¿cierto? Nosotros hablamos de que, pues que lo que primero era, digamos que era un acto de sinceridad consigo mismo y Ujú. con las otras personas, porque está siendo, está siendo honesto al decir que él no es capaz de seguir con un puesto y que él no va a dar el 100% de sí mismo. Entonces, yo diría que eso es algo muy valiente por parte de él, decir que no, pues si yo no soy capaz de seguir, yo no soy capaz yo no voy a ser el mismo, yo no voy a poder hacer los mismos cambios y otros los puede hacer mejor, otro puede llegar a hacerlo mejor, ¿por qué me voy a quedar en esto haciendo algo que no, pues que simplemente no va a servir? Entonces nosotros lo veíamos desde ese lado, Ujú. de que primero se estaba haciendo un bien, un bien para él, pero Sí, también estaba haciendo un bien a la sociedad. sí, O claro, sea, es algo, un bien en el sentido en que él se estaba pensando en su propio bienestar, ¿no? Pensando en cómo él iba a tener una mejor calidad de vida durante estos años, ¿no? sí, entonces nosotros pues lo tomamos como por ese lado, Ujú. del bienestar de él y que también pues podría darle la oportunidad a alguien de que también pudiera tener esos hechos, pues hacer como algo, un pequeño cambio, un pequeño aporte para la sociedad. Sí, Em, bueno, lo otro que sí necesita, pues que si será que América Latina necesita invertir más en ciencia. Obviamente, eso nunca va a faltar, eso nunca va a, mejor dicho, la plata nunca sobraría para la inversión en la ciencia, sino que nosotros lo que hablábamos era que antes de hablar en invertir en ciencia, debíamos hablar en invertir en un sistema educativo, porque sin educación no hay ciencia, no hay quien haga ciencia. sí, exacto. La educación es la base, ¿no? La educación es la base para poder construir procesos investigativos, para poder desarrollar respuestas experimentales o para poder hacer preguntas, para poder hacer inquietudes acerca de los fenómenos o acerca de de dudas que nos pueden estar inquietando, ¿no? Entonces, pues la base sí, efectivamente, así como usted dice, la base es un buen sistema educativo y ahí sí que necesitamos, eh, ahí sí que necesitamos hacer trabajo en ello, ¿no? Sí, profe, entonces sí, nosotros decíamos que bueno, que entonces que como que se invertían en ciencia, pero no en el sistema educativo, quiénes iban a llegar allá realmente a hacer pues hacer ese proceso investigativo, a llevar a cabo las diferentes, Claro, sí, pues sí, yo no, sí, no sí. sé cómo decirlo. No, si no hay, yo se los comprendo así, y es lo siguiente, o sea, si no tenemos acceso a la educación, cómo podemos o cómo la gente va a llegar a hacer ciencia si no puede estar si no puede estar dentro de un sistema educativo Que que sea de calidad. exacto, que sea de calidad, que enseñe a trabajar mucho el pensamiento crítico, porque acuérdese que la ciencia y la investigación pues tienen que venir, necesariamente tienen que venir de ese pensamiento crítico, ¿cierto? Y si no tenemos buenos sistemas educativos, si tenemos unas condiciones tan difíciles como las que tenemos en estos países tercermundistas para poder acceder a la educación, pues es difícil poder llegar a la construcción de la actividad científica como tal, ¿no? Algo así es lo que Sí, les comprendo, ¿cierto, Mafe? sí, profe, a eso nos referíamos. Qué Y por bueno ejemplo, eso. yo había leído en algo. Pues fue una imagen que me apareció así, pero me pareció muy interesante y pues se me hace como muy relacionado al tema y era que en muchas ocasiones las personas solamente querían llegar pues a ver la respuesta de un proceso, más no cuál fue el interrogante que se planteó primeramente. Entonces Ujú. yo creo que eso tiene, pues eso se relaciona demasiado con lo que estamos diciendo. Sí, exacto. O sea,
es todo ese planteamiento de que tenemos que trabajar unos sistemas coherentes, unas disposiciones, unas voluntades también políticas y gubernamentales para poder hacer la construcción de esa actividad científica, ¿sí? Sí, profe. Muy Bueno, bien, qué buena esa reflexión porque casi todos hemos dicho que sí, que la ciencia, pero no habíamos tenido en cuenta que como antesala a esa actividad científica, pues tiene que estar la educación, ¿cierto? Y bueno, ya ahorita que ustedes terminen, pues ya hablaremos un poquito ese tema de la problemática de la educación desde la básica hasta la educación posgraduada para uno también comprender por qué el tema de la ciencia no es únicamente la plata, sino que el tema de la ciencia también también es pues la educación, ¿no? ¿Sí? es el conocimiento que igual nos van, pues que vamos obteniendo a través del tiempo. Entonces, Sí, yo creería que lo primero sería empezar desde la raíz, el problema desde la raíz. sí, o sea, mirar pues el problema desde esa esencia, ¿no? Sí, Sí, profe. si no atacamos la raíz, pues va a ser muy difícil Yo poder. creo que pues si seguiríamos hablando solamente propiamente de la ciencia, harían como unos huecos, o sea, todavía quedarían como huecos por ahí que faltaría como llenar. Sí, 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 sí. Así lo Co- vimos nosotras. coincidimos en eso, Mafi. Sí, listo, dale. Bueno, profe. Lo otro era que desde pues de la mirada de él, desde las lecciones de la pandemia, no, también hablamos digamos, de todo lo que dijeron los compañeros, que era pues pasar tiempo en familia, que valorar cada minuto que nosotros teníamos como, pues que estábamos acá, que valoráramos el presente, que no dejáramos, digamos, todas las cosas para un después. Por ejemplo, que nosotros en la rutina diaria, bueno, en los afanes de la rutina, nosotros nos olvidábamos de que podíamos convivir más en familia. Entonces Ujú. usted se la pasaba todo el día por fuera y simplemente llegaba a la casa y hacer también lo suyo, ni siquiera se tomaba el tiempo de estar como un ratico pues hablando con su familia, sabiendo, contándonos, por ejemplo, cómo nos fue en el día, bueno, eso. Entonces es como tener presente de que en este momento estamos bien, pero al otro momento no lo sabemos y Ujú. es valorar y bueno, y la frase que él dijo que el tiempo no, pues no, uno no iba al supermercado a comprar tiempo, no, es estar en el presente, estar bien y pues Ujú. sentir que pasó tiempo de calidad con las personas que nos rodean y yo creo que es más que todo eso, básicamente es eso. Sí, es disfrutar la esencia la esencia de la vida, ¿no? Sí, que eso pues sí es fundamental poderlo hacer, ¿no? Sí, pero entonces, por ejemplo, que digamos que era muy, muy triste, por ejemplo, cuando usted tenía, digamos, a sus abuelos al lado y decir que nunca iba a visitarlos, sabiendo que pues Ujú. están casa a casa y decir que no, yo prefiero estar pegado a un celular, pegado a una cosa, si tuviera tiempo no van. Entonces, pues eso es como lo que nos muestra más que todo. Ajá, listo, muchachos, listo, Mafi. Sí, o sea, no aprovechamos, no disfrutamos el tiempo con los seres queridos, no aprovechamos como las oportunidades que la vida nos da, ¿cierto? Y simplemente pues nos dedicamos como a pasar el tiempo, ¿cierto? A como existir. a, como a existir, pero a veces en esa existencia como que perdemos la esencia y me atrevo yo inclusive a decir que muchas veces ni siquiera como a dejar legados que de verdad, o huellas que de verdad pues como que marquen la vida por estar pensando en que quiero tener un mejor trabajo, que sí es importante, no decimos que no, No, que quiero acumular riqueza, tampoco es mala la acumulación de riqueza, pero todo en sus justas proporciones, ¿no? Sí, yo creo que todo, pues para todo para todo hay tiempos.
para todo el Sí, tiempo, sí, ya, y uno es el que le da como la importancia pues ujú, a cada cosa de su vida. Si sí. usted no quiere pasar tiempo con su familia, pues bueno, In- es usted, in- pero pues luego no puede decir que no, pues que no tuvo tiempo, porque luego van a decir, no tuve tiempo, no, porque no aproveché, porque dejé todo para después, sabiendo que que tuvo un presente sí. pues tuvo un presente y no lo quiso hacer. Inclusive yo, cuando yo leía y escuchaba eso, pues yo me planteaba inclusive, bueno, y desde la universidad, ¿cuál es el tiempo que le estamos dejando a los estudiantes para que hagan sus hobbies, el tiempo para sus parejas, el tiempo para sus novios? eh, Cuando tenemos cargas académicas, cuando yo los escucho, por ejemplo, que ustedes dicen, no, este semestre estoy viendo 8 materias, estoy viendo 9 materias. Por ahí alguien del otro grupo yo le dije, ¿por qué no veía toda la carrera de una vez? Pues ahí por manera de chanza, pues, pero es verdad, ¿o no? ¿Cuántas asignaturas tienen ustedes? ¿Sí? Entonces, ¿a qué horas, de verdad, a qué horas tienen tiempo para ustedes cuando de pronto las mismas presiones, vea, Julián tiene 10, Juli, ¿por qué no ve 20 de una vez y termina, cierto, Juli? Profe, pero Sí, no, hay tiempo para todo, hay tiempo para sí, todo, solo que uno pues tiene que manejarlo. sí, exacto. Y Eh, yo, por ejemplo, he paseado mucho, incluso viendo 10 materias. ajá, No sí, sé, bueno, eso también tiene que ver con eso tiene que ver también con el manejo de los tiempos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay días, yo creo que hay días que ustedes se sientan aquí a las 6 de la mañana y se paran a las 6 de la tarde de una pantalla, ¿o no? ¿Sí? Sí, profe. Y fuera de eso, pues para los A veces trabajos. con 2 horas de hueco nada más. Exacto, a veces con 2 horas de hueco, ahora con esta circunstancia, bueno, antes casi ni podían almorzar allá, aquí por lo menos pueden tapar la cámara y almuerzan ahí Y almorzar. mientras están en clase, pero yo sí creo que ese tema, hombre, ese es un tema que sí hay que revisar, porque yo creería inclusive que dentro de los espacios y dentro de los horarios académicos de clases, habrá que dejar unos espacios para que ustedes hagan recreación, para que ustedes hagan actividades artísticas, actividades culturales, esas cosas que también hacen parte de la formación integral y bueno, ¿y por qué no del ocio? Ustedes hagan lo que quieran, si quieren irse a cine, si quieren irse a ver una película, bueno, el cine ahora pues con esto es como difícil a pesar de que están abiertos, pero o verse una película en Netflix o bueno, hacer otra cosa, ¿cierto? Serían como otros espacios importantes, ¿no? Que Y ayuden bueno, también como a despejar la mente de uno, pues también como a relajarse un momento para luego continuar con sus quehaceres. Y claro, sino que es que muchas veces, digamos acá, todo el día pegado al computador, pues hablando ya propiamente de este semestre, ujú, uno se siente también cansado. Pues, uno no cree, pero el computador cansa y las materias cansan. Y bueno, a veces es como todo ese tiempo a trabajo y trabajo, termina una clase y tiene que seguir con más trabajos en el computador. claro, y bueno, Entonces es como, y eso que para este semestre hubo algo de mejoría, porque recién empezó esa pandemia por allá en marzo. Muchos profesores se agarraron es que a mandar correos y correos y correos. ¿Cómo es que el correo? Es que no es el correo, es lo mismo, es la misma intensidad que tenemos. En el horario de clase estamos trabajando así y bueno, se deja la actividad extra que en condiciones normales siempre dejamos. Pero si es buscar, muchachos, ese espacio para que ustedes compartan con sus parejas, para que ustedes compartan con sus familias, para que ustedes tengan el espacio del ocio también, porque eso es parte de la formación de la formación del ser humano, ¿sí? Y lo que decía Julián es cierto, o sea, qué bueno, Juli, que has podido pasear, ¿sí? Qué bueno que has disfrutado el tiempo, ¿cierto? Porque de eso se trata y a veces uno, eh,
Ah, no, Susana, los trabajos, eso al contrario, antes era peor porque era el correo más los trabajos. Ahorita pues es como si estuviéramos pues en la presencialidad, pero pues, o sea, los trabajos pues igual sí se deben. Lo que pasa es que yo veo más es desde el pensum, desde la estructura del currículo, cuando hay semestres con 9 y 10 proyectos formativos al mismo tiempo, pues hombre, ahí es donde hay que entrar como a dosificar. Pero sí, esos tiempos del ocio para poder que se disfrute la esencia de la vida, ¿sí? Yo, por ejemplo, este fin de semana, yo decía que pucha, con todo lo que tengo que hacer del doctorado y todo, pero finalmente decidí irme a relajarme 2 días y llega uno con baterías nuevas, ¿sí? ¿Ya? Ah, Como que para continuar. la carga académica subió. Bueno, pues no, yo sí estoy con lo mismo, como si estuviéramos allá, la misma metodología y los talleres, lo mismo, pues por lo menos conmigo sí, es como si estuviéramos en la presencialidad. Sí, yo no sé con los otros docentes y esto todavía, inclusive el otro semestre, quién sabe cómo se irá a manejar, porque pues mientras haya pandemia, pues si no haya una vacuna o eso, pues bueno, ya tendremos que mirar cómo se hará, ¿cierto? Pero, eh, pero, pero sí, y la idea tampoco es que ustedes esas inquietudes que ustedes tienen de que de pronto sienten que les están mandando más de los trabajos normales, también mándenle cartas a la dirección con eso, porque eso muy clarito, inclusive desde el vicerrector académico, eso se habló, que no era mandar más trabajos, sino que era como si se estuviese en la misma presencialidad, ¿sí? Entonces, pues si eso hay, sí tienen derecho a que le escriban al correo al director para que él maneje eso, porque pues la idea no es eso, o sea, la idea son los mismos trabajos como si estuviésemos en la presencialidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ustedes también necesitan el ocio, que ustedes también necesitan, vea, así sea para que se acuesten en la cama a dormir, pero lo necesitan, ¿no? ¿Cierto? Sí, Sí. profe. Eso se necesita, o sea, y es haciendo alusión a todo esto que plantea Pepe Mujica de que hay que sacar, de que hay que sacar el Ese tiempo para tiempito para todo. uno mismo. Claro, de que hay que sacar el tiempo para uno mismo, de que hay que sacar el tiempo para la familia, para la pareja, o para irse a caminar solo, así sea con el tapabocas, ¿sí? Pues eso se necesita y eso tenemos que entenderlo en la academia, ¿sí? Mire, por ejemplo, nosotros ya ahorita en minutos empezamos a hablar del trabajo final y estoy seguro que muchos de los profesores las 2 últimas semanas les van a clavar todo el trabajo y eso tampoco puede ser así, porque entonces después los cogen de aquí o no, ¿sí? No, Entonces, pues eso. ya lo último, tratándolo de hacer a la carrera y de todo. Sí, 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 y más cuando estamos hablando pues de la formación integral y todo. Y espere y verá, ahorita no faltan, como mañana el viernes es lo de la semana universitaria, ¿cierto? Y que no van a haber clases porque pues están las otras actividades, pues ahorita esos profesores de esas, espere, y verá eso, después les clavan eso pues como sea y no tampoco, eso tiene que ser proporcional, ¿sí? Acuérdese que aquí, Incluso, dale, Mafe, dale. Dale, Mafe, incluso dale. Mafe y yo ayer estábamos comentando eso, que pues que cómo íbamos a, pues cómo hacer ese tipo de actividades, sabiendo que si teníamos, digamos, por ejemplo, clase de mate de 3 horas, que no creíamos que el profesor fuera a decir como no vean, si ustedes quieren asistir al taller, no asistan, que no pasa nada. Entonces nosotros No, decíamos que cómo iba a pasar no, ahí. es que eso es una semana universitaria, es de toda la universidad, ¿sí? Y el permiso inclusive ni siquiera lo da John Jairo, el permiso lo da es el vicerrector académico. Entonces es en toda la universidad, ¿sí? Es en toda la universidad. Y bueno, aquí sí, a mí sí me interesa mucho que estén mañana y el viernes en la tarde porque se van a mostrar los resultados de investigación de toda la facultad. Entonces, como para que, así como dijimos, un debate, pues con el análisis crítico. Eso como que hay que inscribirse, Profe, ¿cierto? Sí, Sí, profe, Mafe. mandaron un link. Bueno, yo ya me inscribí en ese link. Pero el Usted, permiso académico es solo para no evaluar, no, el permiso, no pero igual van clases, a dar clases, ¿o cómo es no, eso? no, 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 ni clase ni evaluación.
Ni clase ni evaluación. Ah, está bien. Sí, no, 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 Es que no, esa era no, la no. duda que teníamos ayer que estaba Sí. hablando con Mafe. No, ni clase ni evaluación, porque pues eso es algo, inclusive eso ni siquiera es de la facultad ni es del programa, eso es de la universidad, es de una iniciativa liderada por la rectoría, ¿sí? Y eso sale, el permiso está, lo otorga el vicerrector académico y es para toda la universidad. En las mañanas son las actividades generales de la universidad y en las tardes las actividades propias de cada facultad, Facultad. ¿sí? Entonces, pues a mí me interesa mucho, sobre todo las de la tarde, porque son los resultados de investigación, o sea, muy acomodado, muy relacionado con lo que estamos tratando de toda la facultad. Y van, inclusive el viernes presentan el del respirador artificial ahora con lo de la pandemia, pues como en menos de 2 meses se logró desarrollar. Van a contar pues como toda la experiencia, otros de señales cardíacas, otros que han trabajado energías, sobre sistemas de energía más limpias. El programa de tecnología industrial va a mostrar la feria del emprendimiento y la De investigación. emprendimiento. Sí, lo que pasa es que ese horario viernes 5 de la tarde, sí como que, ay, este sí me dio como dolor. Sí, ya, pero bueno, Y, ahí, profe, sí, una Juli. pregunta, ¿ese ventilador al fin, pues sí lo van a implementar o simplemente No, se claro, hizo todo? ya el INVIMA lo homologó y ya eso está para implementación, pero había que esperar que el INVIMA le diera vía libre, ¿sí? Pero ya se le dio vía libre y ya está la solicitud de la patente, todo lista para la implementación, ¿sí? Ah, bueno, profe, chévere. Sí, claro, eso hay que aprovecharlo. Esperemos que no sea con nosotros, ¿no? Que lo tienen que utilizar, ¿cierto? Mm. Sí. Aquí, espérate aquí, que me está preguntando. Pues tengo taller de habilidades para la vida de jóvenes en acción. Yo dudo que ellos den permiso, ya que es algo externo de la UTP. No, jóvenes en acción, eso es de la UTP y lo maneja la misma Olga. Hablen con Olga Hurtado para que acomoden eso, ¿sí? Para que les acomoden eso, mi Susana, porque eso, pues la universidad lo está requiriendo, ¿sí? Bueno, listo. Esta María Listo, Fernanda me profe. picó con ese tema del ocio. Es que para mí el ocio, yo he ido comprendiendo cada vez más, o sea, yo siempre lo he comprendido, pero ahora cada que yo miro, cada que yo leo más, el ocio no es perder el tiempo, muchachos. El ocio es la oportunidad de encontrarse uno con uno mismo Con uno mismo. para generar sus propias emociones y de allí hacer las cosas mejor y hacer las cosas de una manera más productiva. Sí, porque dicen, no, pues el ocio, entonces se van a vagar. No, señor, eso no es vagancia, es entender la otra dimensión de la vida, es entender la otra dimensión del ser humano que es tan importante, ¿no? Sí. Yo creo que ahí es donde como uno reafirma sus emociones, como que, Sí, o sea, aparte de encontrarse con uno mismo, también es algo, si uno lo ve desde la parte espiritual, también es ¿cómo se dice? sí, su Como estabilidad. reinventarse, Exacto, reinventarse para continuar con lo demás. es eso que tú dices, es la reingeniería de uno mismo, el reacomodarse uno mismo para estar bien con uno mismo, y si uno está bien con uno mismo, pues uno va a generar los resultados esperados, ya sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en las lecturas, sea en lo que sea, en su vida sentimental, en su vida afectiva. Entonces yo cuando leía a Mujica, más otras cosas que yo he ido comprendiendo con las lecturas, yo decía, esto sí, esto es lo que la sociedad de verdad necesita, y esto es lo que nosotros hoy necesitamos desde los espacios académicos, ser un poco más conscientes de esos temas, ¿sí? Sí, profe. También planear las actividades con tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ya para las asesorías que yo les mando de aquí a mañana, la programación, porque ya el material de trabajo ahorita antes de las 8 de la mañana se hace público en el Classroom, ¿sí? Es también la planeación de uno para que ustedes manejen sus tiempos, como ustedes mismos. Creo que Susana fue la que me lo manifestó hace unos días. Profe, es que aprovechamos el fin de semana para tratar de acomodar nuestras Sí. actividades, ¿cierto? Y es cierto, o sea, porque si uno entrega con tiempo, pues ustedes pueden sacar el tiempo del ocio, pero si se los
a veces, bueno, a mí sí me pasó, pero fue por despiste mío y fue pucha cuando me acordé un domingo de que no había mandado eso, pues sí, y ahí yo sí ruego disculpas y excusas porque pues lo ideal es mandarles con tiempo para que ustedes vayan avanzando, sí, es más, ya la otra semana les pongo toda la estructura aquí puse el preámbulo al trabajo final para la primera asesoría, pero ya la otra semana se los pongo todo ahí, ya para que en medida que avanzamos, pues ustedes vayan avanzándolo para que ustedes también tengan, muchachos, sus tiempos de ocio, para que ustedes tengan sus tiempos de descanso, que a mí eso me parece importante dentro de todas estas lecciones de vida que nos dice, que nos plantea Pepe, Pepe Mujica, ¿no? ¿Sí? Listo, dale, mi Sí, Mafi. profe. Y pues ya lo creo, yo creo que ya hemos hablado de prácticamente todo, profe. Yo creo que Ujú. pues las lecciones es lo que nosotros decíamos que no dejar las cosas, pues las cosas que uno cree realmente importantes para un después. Si usted Ajá. quiere, si usted quiere reencontrarse con alguien, si usted quiere hablar con alguien, o bueno, no sé qué tipo de cosas creen las personas importantes, pero pues no dejarlo todo para un después cuando Ujú. realmente ya no valga o ya no haya tiempo, ya no, pues ya sea tarde, por Sí, así decirlo. sí. Y sí, y valorar, profe, cada, pues como el presente, cada minuto que tenemos en este momento y pues estar acompañados de la familia, de las personas que nos rodeen. Sí, y de Yo creo que es o sea, cada instante de de la la vida vida. hay que valorarlo, hay que aprovecharlo pues al máximo, ¿cierto? Eh, Sí, sí, sacarle todo el provecho. cosa que cuando uno quiera, que de pronto ya no lo haga hoy porque lo deje para mañana, pues el mañana quién sabe si estemos, ¿no? Sí, Sí, profe. El y, mañana es pues incierto. sí, no, yo tenía particularmente un familiar, unos primos que el primo mío era muy amplio, pero el papá de él era muy tacaño, ¿sí? Y ya después de, cuando ya tenía 80 años, y se le dijo que por ir a Miami o no sé qué, y ya le dijo mi tía, no señor, usted ya no va, me voy yo sola con los muchachos, que ella era como 20 años menor. Usted ya cuando estaba sano y todo, ¿no? Pero ahorita que yo lo voy a tener que arrastrar y todo, ya no me interesa ir con usted. Y se fueron y lo dejaron. O sea, empezó a disfrutar cuando ya para qué, ¿cierto? Sí, Entonces, profe. no, si hay momentos en la vida y se puede en el momento, pues hay que aprovechar el momento, ¿sí? Yo hoy quiero muchas cosas, pero de pronto, ojalá pudiera estar en Europa, pero ¿qué me gano? Hasta ni la plata me lo va a resolver porque la pandemia no me deja salir tan fácil todavía, ¿sí? Y esos vuelos Sí, profe. humanitarios que una amiga que vive en España después de 7 meses se fue en un vuelo humanitario es que 9 millones de pesos, eso humanitario no tiene nada, ¿sí? ¿Ya? O sea, recuperan lo que han perdido, lo Aprovecharse quieren, de la gente, sí. sí, lo que han perdido en estos 8 meses lo quieren recuperar en un vuelo humanitario, pues eso no tiene nada, pues, nada de humanitario, la verdad. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Entonces sí, Iván, yo creo que eso es básicamente todo. ajá, Iván, ¿le quieres decir algo, Vanessa Pérez? Profe, pues sí, sino que tengo la voz muy mala, por eso más hablo el día de hoy, sino que estoy enferma, estoy con gripa, Ujú, pero complementándole en la parte donde decían de la ciencia, no quiero intervenir, sino no era capaz, era que además de cambiar esa, como darle inversión al estudio, como ujú, tal en la educación también hay que dar como un cambio de los políticos, porque si no hay cambio en todos los políticos, en total no va a haber un cambio, un presupuesto para la educación, porque los políticos no van a dejar de dar pues, para su supuestamente guerra, para invertir en la educación. Entonces, ujú. es hacer un cambio tanto como de personas que están en el círculo de la política y implementar más inversión en la educación. Eso era lo único que Sí, pues, le quería como complementar porque Mafe dijo absolutamente todo lo que habíamos hablado. listo, mi Iván, listo, perfecto. Sí, o sea, la esencia está en invertir en la educación porque allí es donde está la clave, ¿cierto? Donde podemos crear sistemas educativos
a ver, para poder hacer investigación y ciencia hay que comprender el mundo y hay que comprender los problemas del mundo, ¿sí? Y la comprensión del mundo y la comprensión de los problemas del mundo, pues, se dan en la medida en que los sistemas educativos logren satisfacer unas necesidades de formar personas con sensibilidad ante los problemas de la sociedad, pero también formar personas con un pensamiento crítico, con una capacidad de cuestionamiento y con una capacidad de elaborar preguntas acerca de los sucesos. ¿Sí? Es en la educación donde hacemos comprensión de lectura y en la medida en la que logramos nosotros hacer procesos de comprensión de lectura, pues es donde realmente podemos empezar a comprender los problemas del mundo, a comprender pues los problemas de la sociedad, ¿cierto? Pero si no tenemos unos sistemas educativos que respondan a las necesidades, unos sistemas educativos que de verdad le enseñen a la gente, no aprendizajes memorísticos, no aprendizajes para que me diga de qué color tenía el vestido María en la novela de Jorge Isaacs, no, ¿cierto? Sino las implicaciones críticas de las lecturas, de los fenómenos del mundo, pues desde ahí empezamos a hacer mirada crítica, a comprender cosas y a comprender pues muchos fenómenos. Lastimosamente, la inversión en la educación pues no es la mejor, hablemos de la educación, desde el preescolar hasta la educación superior, en estos países pues latinoamericanos y los países del tercer mundo, pues eso no le interesa mucho a esta clase gobernante que hoy tenemos, y lo que interesa pues, bueno, son otros intereses. Entonces, pues mientras no tengamos unos sistemas educativos acordes como a las necesidades del entorno, que nos enseñen a comprender el mundo, pues efectivamente lo que decían ustedes como grupo no va a ayudar a que podamos hacer ciencia. O sea, sí, podemos meter los mejores laboratorios, con todo bien dotado, ¿cierto? Pero si no hay personas que sepan qué hacer con esa dotación de esos laboratorios, que eso sí lo da la educación, ¿cierto? Que eso sí viene de la comprensión del mundo y de la comprensión de las problemáticas de la sociedad, pues hombre, eso se va a quedar simplemente en unos elefantes blancos ahí, ¿cierto? Porque no se va a generar esa capacidad de comprensión para saber efectivamente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer con eso. Entonces yo sí coincido ahí, y eso tiene que ver con la formación de docentes, eso tiene que ver con las dotaciones en los colegios para generar condiciones óptimas y condiciones pues muy aceptables para poder trabajar en esos sistemas educativos. Entonces, mientras no se haga eso, efectivamente, pues va a ser muy difícil y va a ser muy complejo hacer inversión en ciencia. Entonces, uno sí diría ahí que lo que ustedes dicen es cierto, que antes que hacer inversión en ciencia, lo que tenemos que hacer es inversión en educación, ¿cierto? Para que efectivamente pues se pueda hacer pues todo ese desarrollo científico, ¿no? ¿Sí? Sí, Listo, profe. listo, muchachas, muy bien, ¿sí? Listo, mi Valen, tiene la palabra Valentina Torres Villegas. Dale, mi Valen. Listo, profe. Bueno, profe, pues luego de leer la noticia pues del retiro de Pepe Mujica, pues la primera pregunta que dice que cuál es la mirada que se le puede dar a este hecho, yo lo tomé como desde una mirada muy admirable, porque
si ustedes se ponen a pensar, es, por ejemplo, cuando él dice que me encanta la política y que no se quiere ir, pero le encanta más la vida, es admirable porque es uno desprenderse de lo que uno ama, por pensar en uno mismo Ajá. y pensar como en lo que es mejor para la vida de uno. Entonces, primero, pues de entrada ya bajando una enseñanza, ¿sí? Porque Sí. no es fácil dejar, digamos, de un lado, ¿cierto? Las cosas que uno ama y él ama la política, ¿cierto? Sí. Entonces primero es duro, ¿cierto? Entonces es, digamos, la primera enseñanza que yo creo que nos pasó a muchos, por ejemplo, con la pandemia nos pasó a muchos, a los que les gustaba, a los que les encantaba salir a comer, que les encantaba salir a bailar, que les gustaba salir a rumbear, que les gustaba salir a conciertos, etcétera, cine, es dejar también a un lado esas cosas que uno ama y que como persona lo hace sentir feliz y pleno tipo de situaciones. Em, la segunda pregunta cuando dice que pues que cuestionarnos en el sentido de que será que necesitamos invertir en ciencia, es muy cierto lo que él dijo, que había que tener humildad para gastar más plata en ciencia. Es verdad y nos damos cuenta cuando pasó la pandemia, por ejemplo, en Colombia. Yo le he dicho varias veces en su clase, y es que cuando llegó la pandemia en Colombia, realmente el gobierno se dio cuenta la falta y la importancia que tiene invertir en ciencia, porque nosotros somos en este momento, digamos, no teníamos los suficientes recursos para realizar una investigación sobre una vacuna, o en el peor de los casos, o sea, es muy triste porque nosotros no tenemos como toda como la ciencia necesaria para buscar uno, ¿cierto? Pero tampoco se tienen los totales recursos para, digamos, para comprarlas afuera. Entonces es muy triste que nosotros siendo un país que realmente donde se ve muy reflejada la ciencia, donde los estudiantes siempre pedimos por un mejor sistema educativo, pues se tenga que sacar ese presupuesto para invertirlo afuera por esas vacunas que no se vea reflejado dentro del país. Entonces, pues, entonces es muy triste. Sí, Es muy triste y tenerlas que comprar en vez de poderla trabajar aquí, ¿cierto? Valen. exacto, sí, señor. O Ujú. sea, y es muy triste porque pues, si en el país se ven, si el país se ve de alguna forma reflejado significativamente en la ciencia, yo creo que ha sido más por esfuerzo de nosotros los estudiantes o por más esfuerzo de las universidades que por Ujú. más apoyo del gobierno. Entonces Sí. en ese sentido, pues es muy triste. Y pues mire que también lo vemos con la vacuna que estaba sacando Johnson y Johnson, que la tuvieron que parar porque pues hubo dificultades, ¿cierto? Y Sí, eso no porque está mal fueron, que hayan dificultades, yo sí escuché, pero ¿cuáles fueron las dificultades? No le puse mucho cuidado, pero yo sí escuché eso porque como ayer, como que lo escuché o antes de ayer. Sí. uno de los voluntarios presentó una enfermedad, síntomas, pues, o sea, o sea, se complicó. No quisieron decir como que realmente cuáles eran los síntomas como tal, pero se complicó porque cuando usted se pone una vacuna es normal que usted le dé fiebre, ¿cierto? Porque son sus mismos anticuerpos, ¿cierto? Es el virus Pues metido en uno. es el virus metido ahí. Pero además de esas, digamos, de esos comportamientos normales, que es fiebre, esas cosas, presentaron unas complicaciones mayores y las tuvieron que suspender. Ujú. Entonces, eso es normal, o sea, yo digo que eso es normal que pase dentro de una investigación, Y hay riesgo pero y hay riesgo que la gente muera también. O sea, después claro, el riesgo. exacto. Sí. Pero mire, profe, que de alguna forma sí estamos atrasados porque
no tenemos otra opción, o sea, no tenemos otra Ujú. opción, no tenemos, digamos, otra opción de decir es que hay otro ente o el mismo país está, digamos, haciendo más investigación, sino que no tenemos más opciones, o sea, simplemente las pararon. Y mire, ya que vamos más ya para un año de todo esto que está pasando y pues está ahí parado y seguramente se va a quedar quieto porque no hay Pues, más opciones. pues estábamos, China la reportó en noviembre, ¿cierto? Ya Ujú. un año, aunque por ahí hay Ya. unos estudios que dicen que eso estaba desde el 2017 ya como muy planeado, cómo expandirla, ¿no? Eso hay unas versiones ahí que hay Sí, que es mirar. que sí, sí. Y de hecho yo me vi una entrevista de Pepe donde le preguntaban si él creía que China era la potencia, si la consideraba una potencia mundial. Y él mismo decía que ya hace mucho, o sea, que históricamente, o sea, hace muchos años ya la era y la sigue siendo y siempre busca por serlo. O sea, Ujú. es más, él lo ve más como una competencia por, Por- digamos, ser esa potencia mundial y uno no sabe, pues yo me pongo a pensar, uno no sabe qué hay detrás de eso y puede ser. Sí, eso es muy raro Entonces, porque cuando esa guerra por la tecnología de quinta generación entre Huawei y sí, Apple y empieza a surgir justo el COVID y justo en China, entonces uno no sabe ahí realmente cuáles son los intereses ocultos y ver un Donald Trump pues tan tranquilo con esos temas, pues como quien dice, yo sí, no soy de los desarrolladores para agarrarme a pelear con manipular unos intereses políticos ahí, pues uno intereses económicos, uno también piensa muchas cosas, ¿no? Beneficio de la sí. duda, ¿sí? Y sobre todo, digamos, el interés económico que se ve reflejado como en la vacuna, como quién la saca primero o, digamos, cuando la saquen, entonces, el primero que la saque, entonces ahí mismo, porque eso va a ser seguro, ahí mismo lo va a sacar la otra, entonces una competencia de precios y quién la va a vender más cara o quién, o sea, eso es como un monopolio, profe, yo lo veo así, ¿cierto? Pues Sí, sí, tristemente. sí. Y nosotros somos como las fichitas esperando a ver cuándo llega, cuándo pues en ese sentido es muy complicado. Sí, total. Em, bueno, y cuando dice que cuál es el análisis que se puede hacer de las lecciones de la pandemia, yo digo que cuando él dice que el órgano más sensible de los seres humanos no es el corazón y es el bolsillo, pues, o sea, totalmente lo que pasa. Yo me vi otra entrevista de él y él decía que hoy en día no todos necesitamos del otro para salir adelante, para surgir. Como sociedad necesitamos del otro en estas circunstancias. Y, y es verdad porque es que, digamos, usted se pone a pensar en la sociedad con todo lo que está pasando, el gobierno piensa, o sea, el primer pensamiento del gobierno es cómo cuidar la economía, cómo no hacer para que entonces se vea más afectada la economía y el bolsillo y el bolsillo y el bolsillo, pero no se detiene a pensar en otras cosas también más importantes como la investigación, como la ciencia. Entonces, él dice, la globalización va a ir creciendo, o sea, va a mil y es triste que, que el sentido de la vida se vea reflejado solamente como en como en ese sistema capital y de generar y de generar y de generar y de producir y de producir y de producir y se nos va quedando pues Ujú. como la vida, porque es muy diferente el capital al ingreso, sí, o sea, nosotros tenemos que subsistir, tenemos que trabajar, pero realmente la sociedad está en ese sentido de que es más importante eso, el dinero, el dinero, el dinero y las otras cosas van quedando como, Rezagadas, rezagaditas. ajá. Ujú. Y también pues en una entrevista que me vi, pues yo a él lo veo mucho y él decía que nosotros estamos inmersos en una monotonía y eso nos hace ver, digamos, que todos los días de igual forma.
no vemos las cosas como ya con esa magia que se deberían Con ese de ver. asombro. Con ese asombro, exacto. Exacto. Y digamos la pandemia nos deja eso, que valorar como esas pequeñas cosas que antes las veíamos como tan desapercibidas y ahora decíamos como qué rico es hacer tal cosa, qué rico es salir o qué rico es compartir de pronto con amigos, que antes lo hacíamos siempre y no le dábamos como el mismo valor que le daríamos ahora. O le cancelábamos la cita 5 minutos antes. Exacto. Me arrepentía, entonces le O, cancelaba. ¿Sí? exacto. O decíamos como, ay, cuando decimos como, ay, yo le aviso y nunca avisamos porque nos da O pereza, ya, o porque... ya, o ya lo llamo, yo lo llamo ahora y nunca llaman. Exacto. Exacto, entonces Ujú. eso por esa parte deja pues como una gran lección. Eh, y bueno, por otra parte que la enseñanza que él siempre nos deja y que pues la que se ve reflejada acá es cómo estamos utilizando nosotros el tiempo, lo que ustedes hablaban, Ujú. cómo estaban utilizándonos, cómo nosotros estamos utilizando el tiempo. Y lo más importante que me pareció es cuando él dice qué hemos hecho qué hemos hecho de nuestra vida, pararnos a pensar qué hemos hecho de nuestra vida, si realmente hemos hecho lo que queremos, si realmente estamos cumpliendo los sueños que queremos o estamos detrás de lo que queremos, ¿cierto? Porque él le habla mucho a los jóvenes y le dice a los jóvenes que uno como joven tiene que ser feliz y buscar su propio camino. Entonces, yo personalmente, sí fue como una época para pensar si yo realmente estaba haciendo bien las cosas o mejor todavía, como que quería hacer más adelante cuando todo esto, cuando todo esto pasara. Y Ujú. es muy importante también lo que él dice cuando dice que invertir en ciencia, que digamos esto históricamente está en la puerta y que Ujú. se van a venir más, o sea, que se van Ujú. a venir más y que esto como ya es una realidad. Y Entonces, más pandemias se van a venir. Esta no es exacto, la sí, única, ¿sí? no, En 30, y 40 años a nuestros hijos les tocará otras, ¿sí? exacto. Y esta, ¿quién Entonces, sabe? Y esta, ¿quién sabe? claro, La pregunta mía es, hasta, ¿y si esta no pasa, entonces qué hacemos? ¿Nos vamos a estancar? exacto, No, hay que hacer exacto. cosas, hay que hacer cosas, Ajá. hay que desarrollar la vida Ujú. en medio de la pandemia, ¿no? ¿Sí? Es adaptarse a una nueva realidad. Claro, es adaptarse, es adaptarnos a una nueva realidad que tiene que ser mejor que la que teníamos. Eso sí lo digo yo, tiene que ser mejor porque uno valora más la vida, uno valora más los instantes, valora más el autocuidado. Uno a cualquier persona que le presentaban y ya le ibas Sí. quedando la mano, le iba dando Ujú. pico, pues, no, venga, 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 esto aquí ya es de cuidado, esto ya es otra cosa. Sin yo saber, está bien que yo le dé la mano, pero después de conocerla bastante tiempo. ¿Por qué los chinos nunca saludan de mano sino así? ¿Cierto? Eso tiene, Sí, eso es tiene un verdad. sentido, ¿sí? Sí. El beso en la mejilla no se le da a cualquiera, eso se tiene que dar después de que uno conozca quién, ahora yo ya entiendo ese significado, o sea, después de que yo ya conozca al otro, cuál es su estilo de vida, ahí sí yo digo, Ujú. venga, ahora sí porque ya sabemos quién es, ¿sí? Y no nos digamos mentiras, pero era así, o sea, uno iba y le presentaban a alguien y después ese alguien entonces le daba a uno el pico y uno se dejaba, pues venga, ya hay que tener cuidado, ya hay que tener precauciones con ello, ¿no? Claro, profe. Y, o sea, yo digo que esto igual tiene un propósito. O sea, tiene un propósito en la vida de nosotros y también nos tenemos que poner a analizar si realmente después de que esto pase, bueno, entre comillas, porque igual la vida ya cambió, ¿cierto? Pero Ujú. si al entrar a la pandemia y al salir de ella vamos a salir siendo
las mismas personas o realmente sí cambió algo Pues sí, en nosotros. ajá. Si vamos a seguir Eh, siendo las mismas personas, creo que perdimos el año, ¿no? ¿Cierto? Exacto, sí, perdimos el Ahorita, tiempito ahí. sí, ahorita hay que valorar más. Por ejemplo, si yo voy a llegar ya a tratar mal un salón de clase en la universidad, pues no te sirvió de nada haber extrañado el aula. Exacto. Si llegó ahí y no le va a preguntar al menos al compañero qué tal día pasaste, qué tal fue tu noche, perdimos el año porque pues esto es lo que uno aprende a todos. A mí me extraña sentirlos a ustedes, uno extraña eh, sentirlos físicamente, sentir el calor de ustedes, ¿sí? Todo eso lo extraña a uno. Entonces, pues si el otro semestre, si en enero, febrero, pues vamos a regresar o cuando sea el momento de regresar, ¿cierto? Que ojalá sea lo antes posible, la verdad, ¿sí? En medio de los cuidados, en medio de lo que haya que tener, pues ojalá sea lo antes posible. Eh, no vamos a valorar más el ser humano como tal, no nos vamos a preocupar. Muchas veces ustedes faltaban a una clase y ni siquiera preguntaban entre ustedes mismos y el profesor, ¿ve qué le pasaría a fulanito de tal? Ahora por lo menos escribe uno un correo, ¿qué te pasó, cierto? O bueno, los profesores que tenemos acceso a la información, si en dos clases, pues hombre, echémosle una llamadita a ver qué le está, a ver qué le pasó, que no sabe uno si la familia tenga el COVID, si no lo tenga, sí, porque Sí, entre ustedes ya hay compañeros de ustedes mismos de este semestre y de otros semestres que han tenido el COVID y no nos hemos dado cuenta y lo han tenido, porque pues a uno sí le llega la información, ¿no? Sí, entonces pues eso pues hay que aprender a valorar esos momentos, esa es como la enseñanza de Pepe Mujica, ¿no? sí, profe, pues realmente es eso, valorar, mirar como esas pequeñas cosas, nosotros también valorar, digamos, el trabajo que ustedes hacen Ujú. como profesores, porque claro, tampoco es fácil y tristemente, así como nos hace valorar, pues también nos hace ver como las deficiencias que tenemos en el sistema educativo. Y yo lo digo porque, así como lo hablaban las compañeras anteriores, se ve muy reflejado, por ejemplo, porque yo tengo aquí niños, mis sobrinos, y es muy triste ver que a estos niños solo les mandan trabajos, eh, por el problema de que no todos tienen acceso a la conectividad. Entonces vemos que hasta en la educación se ve como esa desigualdad. No, Entonces, y eso fue lo mismo que ustedes vivieron que al principio, muchos, porque yo sí, o sea, por ejemplo, el caso claro, mío, y ahí sí, pues a mí no me gusta hablar mucho de lo que yo hago, pero pues yo hace unos tiempitos venía mirando algunas plataformas y todo, y sí me agarré a capacitarme en 2 días, tocó medio aprender, pero me metí con Univirtual, pedí asesoría a Univirtual, pues para que, y al CRIE, para que nos enseñaran más o menos a interactuar con los medios y todo junio me hice el diplomado de maestro de herramientas TIC, un diplomado que eso parecía un doctorado, todo lo que hicimos ahí, lo que ustedes ven en el Classroom de las rúbricas, el video ese que yo hice de bienvenida, la infografía en la que presenté la asignatura, todo eso pues lo saqué pues del diplomado pues para poder manejar esa plataforma, una plataforma que en la presencialidad también va a servir para otras actividades, ¿cierto? Para desarrollar claro. otro tipo de participaciones allí. Pero, pero empezaron fue a mandarles trabajos y trabajos. Mi hijo en un colegio privado empezaron así. Entonces yo sí fui uno de los que la primera semana de inmediato dije, vea, no mandamos ningún trabajo porque el colegio es el que tiene que resolver esto. ¿Sí? Esto no se resuelve por un correo electrónico, porque si bien estamos en casa, estamos trabajando también. Entonces el colegio tiene que Ujú. generar, les tocó crear las plataformas, no jornadas tan extensas, perdónenme la expresión, tan mamonas como las de un colegio, pues un niño entrando a las 7 de la mañana y saliendo a las 3:30 de la tarde, eso es lo peor porque no tiene tiempo de recrearse. Pues bueno, todo eso lo replantearon y bueno, ahí sirvió, les tocó hacer una inversión en tecnología, pero pues para eso cobran, ¿no? En el Pero, colegio público es difícil eso, sí, dale, vale, y a dale. la fuerza, es que a la fuerza, pues
yo digo, tienen que pasar estas cosas para que se tengan que hacer esas inversiones, que se sea como más consciente, sobre todo el gobierno, que mire que ahí sí se vieron las implicaciones, por ejemplo, de estos niños que estudian en las zonas rurales, que les toca unas caminatas extensas hasta de 3, 4 horas hasta para llegar a un punto donde les da la señal. Entonces, ahí es donde uno dice, o sea, todo esto tiene que pasar por algo. Entonces, Sí, ¿no? precisamente, Y desarrollar la capacidad. Por ejemplo, muchas veces ustedes faltan a la universidad de pronto porque les dio algo sencillo, una gripa sencilla. Pero después que una gripa sencilla da desaliento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no estar al mismo tiempo en la clase, la alternancia? Así estemos en condiciones, ¿cierto? Bueno, claro, si yo saco una nota, pues sí, sí que me manden pues la incapacidad médica y todo, pues ahí sí soportar, porque no faltará el que, no, qué pereza ir a clase de 6, entonces, yo me conecto por aquí ya. No, eso hay que evaluarlo, pero tener esa otra alternativa también, ¿cierto? O este tema de que grabamos las clases, yo estas clases las voy a subir al canal de YouTube, esto queda en mi computador, pero subirlas allá para que, sobre todo ahora que ya empezamos explicación de trabajo final, para que para que ustedes luego puedan verlas ahí, porque el Zoom sí no me da capacidad, pues me pide, toca pagar 100.000 pesos mensuales pues para que me dejen almacenar en la nube. Yo no, pues tampoco 100.000 pesos yo voy a invertir ahí, ¿cierto? Sí, pero sí, yo esto lo puedo extraer al YouTube y ahí ya queda. Entonces, pues eso hay que mirarlo. Aquí me dice Vanessa que está casi muriéndose y se ríe. Sí, bueno, no, Vanessa, todavía tienes mucho tiempo de por vida, sí, pero tener esa posibilidad de alternancia. Mire, por ejemplo, aquí ella tiene la opción de, así esté en este momento acostada, pues tiene la opción de estar por lo menos escuchando algo, ¿cierto? Y claro, viéndonos. Pero cuando hay presencialidad, pues se queda como en la nube. Y a veces nosotros somos tan comunicativos, y ustedes me lo van a validar, pero de pronto faltan a una clase, le preguntan a otro qué hicieron en la clase, y ese otro en 30 segundos dijo todo lo que uno dijo en 2 horas, o sea, no le dijo nada, ¿cierto? Aquí por lo menos pues sí, es verdad. está ahí pues medio escuchando. Entonces, eso obliga a tener otras alternativas también a tener otras alternativas de poder mirar las cosas, ¿cierto? Subirla en los videos, los canales de YouTube pueden funcionar, entonces usted suba este video a su canal de YouTube y les da acceso a ustedes. Pues bueno, aquí yo hay que subirlo luego en MP4 para que él suba ya. Pero eso se puede y son alternativas que a ustedes eso necesariamente les va a servir, ¿sí? Por ejemplo, yo con el otro grupo el miércoles pasado no pude estar porque tenía una cita médica, ¿sí? La clase quedó grabada en YouTube, ¿sí? Y como ahí está el control de quiénes entraron, a uno cuando crea el administrador le muestra quiénes entraron y quiénes estuvieron mirando, pues ahí se da uno cuenta, entonces no se perdió nada, ¿sí? Esa es una ventaja, ¿o no? Sí, pero en casos de emergencia, eso no lo podemos volver un hábito tampoco, ¿sí? Claro, Ujú. sí, profe, es verdad. O sea, todo esto está lleno de nuevos retos, de crear nuevos hábitos, tanto en el estudio, tanto en la vida personal, tanto en el tema de higiene. Sí, Em, en los y sí, profe, aprendizajes, ¿sí? sí, profe. Listo, mi Valen. ¿Ibas a decir algo más, mi Valen? No, profe, eso sería ya como todo. Muy buenas reflexiones. Bueno, muchachos, no, yo ya me quedo, ya vamos aquí la generalidad es que todo esto que nos plantea Pepe Mujica, pues es una reflexión muy profunda eh, para poder tener pues toda una mirada crítica de lo que necesitamos, son unas enseñanzas. Yo creo que la renuncia de él es un ejemplo de vida para cuando hay tantos personas que aún quieren perpetuarse en esos poderes y que lo único que hacen es robar hacer críticas destructivas hacia la sociedad y tener una ambición de poder. Por ejemplo, hoy leía pues en El Espectador muy temprano esta mañana cómo
Iván Duque, deslegitimando pues la marcha de la minga indígena, diciendo que estaba infiltrado por la guerrilla y pues eso es peleando pues por unas reivindicaciones que los gobiernos han incumplido, pero pues la posición de Iván Duque es pues la posición de su padrino, ¿no? ¿Sí? Entonces, que eso está infiltrado, que eso no tiene sentido, que el gobierno les está incumpliendo, pues deslegitimándola toda y diciendo pues cosas bárbaras y ahora pues como creen que cogieron el mundo con las manos porque Donald Trump pues los está felicitando en la campaña, pues, ¿cierto? Entonces pues eso es una deslegitimización y eso es un afán, eso es un temor de perder el poder en el 2022, ¿sí? Entonces pues eso ahí es una lección de vida de Pepe Mujica cuando dice ya démosle oportunidad, démosle posibilidades a otros de que puedan construir. Y me parece muy buenas las enseñanzas que todos los grupos nos dieron, o las enseñanzas que sacaron, las reflexiones que sacaron, porque ven el sentido de la humanidad, porque logran ver la importancia de valorar más la familia, de valorar más muchos momentos que en las condiciones, pues, muchas veces en las condiciones que se tienen, pues no se logra pues como valorar, como valorar así como se quisiera valorar en muchas circunstancias, ¿sí? Entonces, pues es como esa la reflexión ahí, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a tomar aquí una imagen de la asistencia de ustedes, porque como ya nos están diciendo que la subamos, o no, ahorita llamamos a lista. Vamos entonces a empezar a hablar un poco del trabajo final. Pues el trabajo final es una propuesta de investigación con una recolección de alguna información en los temas pues que ustedes quieran trabajar. Ya ahora en cuestión de minutos, a las 7:30 de la mañana, creo antes de 8, se les activa en el Classroom el documento de trabajo sobre el cual vamos a brindar las asesorías de la próxima semana. Creo que hay una persona única que no está en grupo porque los dos que me reportaron hace unas semanas, no, había como 4 sin grupo, pero ya me aclararon con Kevin en qué grupo está, ¿sí? Y la única persona que está aislada sin grupo es Marcela Castillo, entonces para que lo mires. La idea es que la próxima semana, martes y miércoles, vamos a hacer sesiones personalizadas, personalizadas por grupos, pues a través de este medio, acerca de ese documento de trabajo, de la idea de investigación, de los temas, de lo que han mirado, de lo que existe en el mundo acerca de esos temas de investigación. Ya seguimos así, una semana nos vemos todos, la otra hacemos asesorías personalizadas. Yo utilizo normalmente los horarios de la clase con a cada grupo pues se le da pues la hora dentro del espacio del horario pues para que ingrese y para que hagamos las asesorías, ¿cierto? Entonces lo primero que yo hago siempre, muchachos, es empezar con, ya están viendo en mi pantalla, ¿cierto, muchachos? ¿Sí? Lo primero que yo siempre hago, chicos, es empezar con esto que nosotros llamamos el estado del arte, ¿sí? ¿Por qué yo empiezo con el estado del arte, muchachos? Porque siempre lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber qué es lo que se ha investigado, qué es lo que se ha hecho en relación con el tema que yo quiera trabajar. Los temas aquí son temas libres, que a cada uno de ustedes le guste el tema que se va a trabajar,
que esté asociado, eso sí, dentro de los nodos del programa, ya sea el nodo de fundamentación, el nodo sociohumanístico, el nodo de producción, si quieren, pues para los que les gusta la producción, pues eso pues no es un impedimento, ¿cierto? Entonces lo que buscamos aquí pues es que se empiecen a trabajar temas que sean acordes y temas que les gusten a ustedes. Entonces lo primero que uno hace es mirar qué se ha dicho en el mundo acerca de esos temas. Por eso, por eso hace unos días nosotros le pedimos a la biblioteca que nos diera una capacitación. Yo les mandé la memoria del MIT, el MIT que ellos nos mandaron, donde ellos pues nos dieron donde quedó grabado pues lo que ellos hicieron con las bases de datos, que por lo menos maneja la biblioteca, pero hay otras como el Google Académico y hay otras como Digitalia, que es de la Universidad de La Rioja, donde manejan de acceso gratuito también y manejan unas informaciones pues muy especializadas. Entonces lo primero que uno hace siempre es, bueno, ir y en el mundo qué se ha hecho con este tema. Créame chicos, créame que todos los temas de los gustos de ustedes, todos los temas que ustedes estén pensando, ya hay alguien en el mundo que lo ha hecho. Ese no es el pecado. El pecado no es ese. El pecado es yo empezar de pronto, empezar quizá a desconocer que ya hay gente en el mundo que lo ha venido trabajando. Ese sí sería el pecado. ¿Para qué me sirve esto? Pues para mirar qué se ha dicho, para mirar qué han hecho, para mirar cuáles fueron de pronto los referentes teóricos que utilizaron, para mirar cuáles fueron las metodologías que se utilizaron, para mirar de pronto qué resultados llegaron y uno poder decir, bueno, ese resultado que me dieron, pues, si es creíble o ese resultado, pues, ese resultado no es creíble. Entonces, por eso la importancia de la mirada crítica cuando uno mira eso, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que yo le haría, por ejemplo, a Paulita Tamayo, es, bueno, Paulita, ¿para ti qué es un estado del arte? Hola, profe. Hola, Paulita. Profe, para mí el ¿Qué estado de recuerdas? arte ¿Qué recuerdas? Sí. es buscar fondos de conceptos sobre varios autores sobre un determinado tema, recolectar como diferentes puntos de vista, ¿no? Bueno, dices que recolectar diferentes puntos de vista, ya ahorita miramos. Jamie, ¿para ti qué será? Gracias, Paulita. Jamie, ¿para ti qué recuerdas que sea el estado del arte? Profe, pues según lo que me acuerdo, pues es como abarcar varios temas o varios aspectos para llegar al fondo de, digamos, de un proyecto o de algo que se está como tratando de investigar. Bueno, es indagar, mirar hasta dónde mirar cosas para poder llegar al fondo de un proyecto. Kevin, ¿para ti qué es? Gracias, Jamie. Kevin, ¿para ti qué será? Profe, para mí es la construcción teórica de lo que estamos tratando, pues revisando si ya se trató en algún momento, no sé, en la universidad, en Eh, algún otro lugar. ¿Y entonces es lo mismo que el marco teórico? No, porque el estado del arte está enfocado más bien a hacer una revisión de si el proyecto de investigación ya se realizó, Ajá. y el marco teórico está más enfocado en justificar ese proyecto teórico. Ah, bueno, ahí ya te aproximas a una diferencia, sí. Juli, ¿qué recuerdas que es el estado del arte? Julián Vargas. Julián se desconectó. Bueno, Susana, ¿qué recuerdas tú que sea el estado del arte?
Profe, pues tengo como un concepto muy parecido a los de los compañeros. Es como indagar lo que se ha dicho, Profe, me lo preguntaste. que se sabe, pues como hasta el momento de un Ajá, determinado tema, como lo más ajá. relevante, como lo que se ha descubierto, por decirlo así. Exacto, muy bien. Ahí Susana, también se nos aproxima mucho. Bueno, eh, Profe, lo- qué pena. dale, Juli. Aló, es que se me había desconfigurado algo ahí en el computador y no podía. Susana me escribió por el chat privado que le pusiera cero por no contestar, ¿cierto? No, profe, para mí el estado del arte sí es ver esas investigaciones para, pues, no ir a cometer también plagio y esas cosas. Ajá, Entonces, tener como un ajá, referente sobre qué hablar, sobre qué investigar y ya para así no hablar de lo mismo e ir más ujú, allá, porque a la final eso es la investigación. Pues puede que sí, sí. ya se haya investigado sobre el tema, pero uno puede ir más allá también. Sí, claro, o sea, tú estás diciendo algo ahí muy cierto y es ir más allá. O sea, cuando yo hago un estado del arte, yo me estoy dando cuenta en el mundo que se ha hecho, me estoy dando cuenta en el mundo que se ha trabajado, pero puedo identificar también qué falta por trabajar, ¿cierto? En relación con ese mismo tema. Yo les voy a contar aquí una anécdota. Hoy, gracias a Dios, pues, y a las gestiones, pues, de la universidad y al desarrollo, y a los desarrollos tecnológicos y de las tecnologías de información y comunicación que tenemos, pues la universidad puede tener hoy unas bases de datos a las cuales tenemos acceso muy rápido a través de la conexión, el mismo desarrollo al Internet, eh, ha facilitado muchas cosas. En el año 2005, la universidad todavía para hacer las investigaciones no se contaba pues con todos estos sistemas de información que hoy tenemos y la construcción de los estados del arte era supremamente demorada, era supremamente complejo hacerla porque era comprar todo un material en físico y una cantidad de cosas. Y el hoy decano de la Facultad de Ciencias Ambientales, se me olvidó cómo se llama, bueno, Gonzaga, Luis Gonzaga, el actual decano de Ciencias Ambientales, venía haciendo una investigación muy importante sobre el uso de la guadua. Se gastó más de 6 años haciendo el proyecto de investigación. Cuando lo terminó, una cosa bastante curiosa, bastante interesante, eso se fue a proteger los resultados y los desarrollos de esa investigación y cuando se hizo la solicitud de todo el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es donde se regula todo lo de propiedad intelectual, oh sorpresa, hace 20 años ya se había desarrollado en Europa lo que él venía haciendo. Conclusión, él no se robó plata, porque pues eso se le sale a uno de las manos, pero se perdió tiempo y se perdieron la posibilidad de hacer recursos, la posibilidad de que esos recursos pues se hubiesen utilizado en una mejora en relación con eso que él venía planteando. ¿Sí? Entonces, ¿eso para qué, muchachos? Para decir simplemente que el estado del arte es una investigación de tipo documental, ¿cierto? Que se hace para identificar mi tema de interés, hasta dónde la ciencia y hasta dónde la investigación ha avanzado en el tema que a mí me interesa, en los temas que a mí me interesa, ay, ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? En los temas eh, que a mí me interesa trabajar, ¿cierto? Lo otro que tenemos entonces es, lo que buscamos es identificar hasta dónde se ha llegado y qué falta por decir. Lo que decía Julián es muy cierto, pues no es un marco teórico, pero lo que él decía es muy cierto, no importa que el tema ya se haya trabajado, pero yo puedo mirar qué vacío está quedando
en ese tema, y yo qué podría decir acerca de ese tema, ¿cierto? Entonces, algunos interrogantes que yo me planteo, para ello pues utilizamos todas estas bases de datos que están especializadas y que las tenemos en la universidad, y que hoy el Internet, el Google académico, dice cosas interesantes. En el Google normal, pues, hay que saber buscar, porque usted sabe que el Google normal también nos cuenta muchas cosas que son mentiras, ¿cierto? Pero cuando yo le digo el tema con el punto PDF, pues, eso puede generar algo más creíble, ¿cierto? Entonces, algunos interrogantes que uno se puede plantear cuando va a trabajar, cuando va a empezar a construir el estado del arte. Bueno, lo primero es ¿qué hay? Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a Erika Morales: Erika, para ti, ¿qué será eso de averiguar qué hay? ¿Qué será para ti eso, Erika? Profe, pues yo creo que así tal vez como estaban hablando nuestros compañeros, tal vez actualizarnos de lo que ya se ha investigado. Bueno, ¿Qué hay actualizarnos. del tema o qué hay del tema de que estamos investigando o del tema que vamos a investigar? Ajá. ¿Qué hay del tema que estamos investigando? O bueno, del tema que me interese. Entonces yo ahí puedo mirar qué artículos científicos se han publicado, qué resultados han arrojado, qué trabajos de grado se han hecho, por lo menos. Yo aquí se los pido pues a nivel de pregrado, por lo menos, y a nivel de pregrado, pues por lo menos qué se ha hecho con ese tema, qué aplicaciones han tenido. Entonces, bueno, qué tanto se ha avanzado, hasta dónde se ha avanzado, ¿sí? Eso es lo primero que miramos. Bueno, que en esto que yo estoy pensando, ¿quién más lo ha trabajado? ¿Cómo lo ha trabajado? ¿Qué temas, hasta dónde ha avanzado? ¿Hasta dónde se ha llegado con esos temas, ¿cierto? Esto pues para mirar el que hay. ¿Quién sabe más? Cuando hablamos quién sabe más, pues estamos entonces diciendo, bueno, ¿quiénes son las personas que en el mundo han venido trabajando, en el mundo o en el país o en la misma universidad, en el caso nuestro? ¿Quién más lo ha venido trabajando? ¿Quiénes son los que están realmente avanzando en esos procesos pues de construcción en la construcción de ese conocimiento, ¿cierto? Y la otra es, ¿para qué me sirve el quién lo ha trabajado? Pues para establecer datos de contacto con ellos. Yo les cuento, por ejemplo, cuando yo viajé a hacer mi pasantía doctoral a Europa, yo logré hacer ese contacto porque, haciendo la construcción del estado del arte del autor que yo trabajo, pues me encontré que en Navarra, en España, en la Universidad de Navarra, había un centro de estudios dedicado únicamente a ese autor, que venía liderando investigaciones muy fuertes a nivel mundial. Por ahí yo establecí un contacto por el correo electrónico con el director y la directora de ese centro de estudios. Por ahí me contestaron ellos, yo les conté el tema, les conté pues cuáles eran los planteamientos, y a través de eso se hizo ese contacto. Pude viajar, estar con ellos allá durante un mes trabajando, y pues de allá me traje mi directora de tesis. Pues logré que allá se articulara la persona de mi dirección de tesis. Entonces, por eso era importante saber quién sabe más, ¿cierto? Porque en esas publicaciones pues están los datos de contacto, y créanme, muchachos, que siempre las personas que a nivel mundial conocen más de los temas son las personas más humildes y son las personas más sencillas, ¿sí? Son las personas que se toman el trabajo, son las personas que tienen interés en que usted también avance, y que le interesa que la demás gente avance con uno, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto, por ejemplo, a María Fernanda Cardona, ¿será importante ese punto de identificar esos autores y establecer contactos o no, Mafe Cardona? Yo creería que sí, porque ahí es donde uno empieza a hacer como esas relaciones. Sí, porque ahí es donde uno empieza a establecer esos contactos, ahí es donde uno empieza a establecer ese tipo de relaciones que son muy importantes para poder avanzar, para establecer conversaciones. Y le pueden decir si usted está equivocado, le pueden decir si usted, o si usted sí va por el buen camino, o le pueden dar luces para que usted construya y para que usted logre, para que uno logre hacer nuevas cosas, ¿sí? Y lo otro es cómo se hace, y aquí ese cómo se hace, pues simplemente lo que me está diciendo, lo que me dice a mí es, me ayuda a identificar metodologías. Bueno, y Susana, por ejemplo, para ti, ¿qué será una metodología, Susana? Ay, profe, se me había perdido Dale, no te el preocupes. cono para activar el micrófono, qué error. No te preocupes, dale, Susana. ¿Qué es para ti una Pues, profe, metodología? una metodología es como un proceso, por decirlo así, que uno lleva a cabo, pues un proceso determinado, algo así. Un proceso que uno lleva, algo determinado. ¿Y qué dice Santi? ¿Qué será para ti, Santiago Castaño? Profe, sí, metodología para mí sería como la manera en que se realiza determinado proceso, ya sea una investigación o cualquier otro estudio. Bueno, una forma en que se realiza un proceso. Y María Fernanda Ramírez, ¿será importante definir esas metodologías o no? Sí, profe, yo creo que nos sirven como base para poder alcanzar ese objetivo que tenemos, ¿no? Como esa serie de pasos que se deben de seguir. Sí, o sea, porque nos ayuda a definir esos pasos que nos ayudan, que nos puede llevar a alcanzar algunos resultados. Y Yo creo que nos dale, permite como un orden, profe. Nos bueno, permite llevar un orden. bueno, permite llevar un orden, pero ese orden después de comprender todo un problema y qué se quiere, ¿no? ¿Cierto? Porque a veces cuando yo recuerdo por allá el primer taller, que cuál era el primer paso para estructurar un problema y muchos lo respondieron muy desde lo metodológico y lo primero era comprender bien ese problema, comprender bien el contexto de ese problema, ¿sí? Eso es lo primero que uno pues, debe hacer, pero ya aquí en lo metodológico, sí, de acuerdo ya al problema, lo que yo ya comprendí a la pregunta, pero antes de llegar a la pregunta es fundamental esto, porque este estado del arte me ayuda a mí a identificar el vacío, y un vacío es algo que me va a dar soporte a mí para hacerme una pregunta, una buena pregunta de investigación, es lo que me genera a mí el asombro realmente, ¿sí? Es lo que me genera, a mí ese asombro para yo decir, bueno, voy a trabajar este tema o voy a indagar acerca de este tema, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces ¿a qué hace referencia? Es lo que yo les decía, es una investigación documental. Lo primero que hace es analizar esa información existente, ¿sí? Y entonces preguntémosle a Valentina Toro. Valentina, ¿qué implicará analizar una información que ya existe? Profe, pues yo digo que analizar una información que ya existe, pues ayuda a que tengamos como una referencia sobre cómo podemos enfocar el proyecto que queremos desarrollar en base a lo que ya pues como que tenemos analizado. Bueno, enfocar el proyecto en lo que ya se tiene analizado. Listo, bien, Valentina. ¿Y qué dices, Cami Quintero? ¿Qué dices tú? Gracias, Valen. ¿Qué dices tú, Cami Quintero? Profe, yo pienso que analizar la información que ya existe es mirar qué autores han trabajado sobre ese tema
o quienes han investigado y analizar uno por dónde se puede ir guiando para no analizar o investigar sobre lo que ya está investigado y no repetir lo que, o que otro como camino puedo coger sobre ese tema, pienso yo que es analizar la información existente. Listo, bueno, Cami. Y Cami Vallejo, ¿para ti qué será analizar la información existente? Profe, yo pienso que es como lo mismo que dijeron mis compañeras, como uno verla como que investigaciones hay y saber qué camino tomar como para no ser como muy repetitivo en eso, para no Bueno, repetir la misma mira, información. bueno, mirar qué investigaciones hay y para no ser repetitivo en eso, bueno, eso dicen. Bueno, cuando yo hablo del analizar la información, es tener la capacidad de esa mirada crítica, precisamente, ¿cierto? Sí, saber qué se ha dicho, saber hasta dónde se ha avanzado, pero también revisar muy bien con lupa para saber si esa información que hay con respecto a ese tema, yo sí la creo o no la creo. Y eso implica entonces la mirada crítica, la mirada de estar cuestionando la capacidad de estar preguntándose, cosas, ¿sí? A eso me lleva ese análisis de la información. Por eso no es tan fácil, ¿cierto? El trabajo que ustedes hacen para la asesoría, hay un punto ahí, lo mínimo que yo les estoy pidiendo ahí es 20 referencias relacionadas con el tema, que ustedes la miren, ya les voy a explicar cómo hacerlo. Sí, bueno, las referencias sí en las bases de datos, pero con que ustedes se lean los abstracts, los resúmenes, ahí no hay que leerse todos los trabajos. Uno con los resúmenes identifica qué fue lo que se hizo, cuáles fueron los resultados y los vacíos que pueden quedar ahí. Un resumen que cuenta uno. ¿Cuál fue el problema de investigación? Algo de los referentes teóricos que utilizó, la metodología y los resultados, pero de manera resumida. Entonces, con que ustedes, yo para leer, para mi tesis doctoral leí 50 referencias, pero yo no me leí todos los mamotretos de los documentos, me leía los abstracts y con eso identificaba más o menos qué era lo que se había hecho. Entonces, ustedes se pueden leer los resúmenes, los abstracts. Sí pido que sea mínimo una referencia, en inglés un abstract, que lo tengan ustedes en inglés, ¿sí? El resto sí pueden ser español, que sean mínimo 20 referencias, no se pasen de 20 tampoco, pero tampoco menos de 20, ¿sí? Pues, ¿eso para qué, chicos? Para mostrar, pues, de que sí, sí se hizo, pues, que no nos quedamos únicamente con un solo artículo o con un solo documento. Sí, Juli. Dale. Pero ese marco teórico no va, Ojo, ese no. marco teórico va dentro de la bibliografía, no. Sí, eso luego pasa a la bibliografía, claro, porque fueron documentos que ustedes consultaron. Pero yo no estoy hablando de marco teórico, estoy hablando de estado del arte. Ah, estado del arte, qué pena, Sí, sí. Estado del arte. Sí, entonces, claro, esas fuentes consultadas luego les van a la bibliografía de ustedes, claro que sí. ¿Ya? Porque fueron documentos que leyeron. ¿Sí, Juli? Sí. Ok, pero así no se, digamos, no se referencien en la investigación que uno hace. Deben No, es que hay igual. que referenciarlos porque fueron documentos de consulta. Eso hay que Ok. referenciarlos, ¿sí? Ok. Ahí me está diciendo Susana que le ponga 0 por esa pregunta, Juli. ¿Ah? Yo le dije que no, que 5, ¿cierto? ¿O no, Juli? 0, Sí, 0, sí, 5, claro, sí. no, 5 porque pues hay que preguntar y también equivocarnos. Sí, no, claro, eso hace parte de toda la estructura, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando yo lo analizo es llegar a eso. Y aquí, cuando decimos revisión detallada de la bibliografía, pues muchachos, es que sea bibliografía especializada, ¿cierto? Que vengan de esas bases de datos que tenemos en la biblioteca o que hayan ustedes consultado bases de datos de otras universidades. Por ejemplo, Digitalia, esa que yo les digo, búsquela por Digitalia, es de la Universidad de La Rioja en España y me parece una base de datos importante porque usted tiene acceso a través de ellos a bases de datos de las bibliotecas de
de las universidades iberoamericanas, así está en español, ¿cierto? Pero es que, ¿cuántos somos los países iberoamericanos? ¿Sí? Entonces, ahí hay algo importante, es una base de datos de uso libre, no pide claves, no pide contraseñas, y es una base de datos, pues, totalmente creíble. Cuando hablamos de bibliografía especializada es eso, o sea, que venga de algunas investigaciones, que sean unos trabajos de grado, que estén de pronto en algunas revistas especializadas, donde se cuentan los resultados de las investigaciones, o sea, que no sea cualquier cosa pues que me dijo Google, porque ahí se encuentra uno también mucha información que realmente no aporta pues como a los procesos de construcción de ese conocimiento, ¿sí? Entonces, a eso me ayuda mucho este estado del arte, ¿cierto? Entonces, a analizar la información y a tener referencias, ¿cierto? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para identificar algunos enfoques teóricos. También me sirve, o sea, pero luego que hablemos de la construcción de marco teórico, pues miramos más, pero con ese estado del arte, con quién lo ha trabajado, decía, bueno, utilizó estos referentes teóricos. Entonces yo también podríamos mirar esas teorías para que, teorías que han utilizado otros, pues para qué me sirven. Y bueno, aquí adelantándonos un poquito, yo le pregunto, por ejemplo, a Marcela Castillo. Marce, ¿tú para qué crees que sirve identificarlas o tener claras las teorías en un proceso de investigación, Marcela? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Para qué? Hay que estar ahí un poquito Señor. concentradito, ¿sí? ¿Para qué sirven identificar las teorías en unos procesos de investigación, Marce? Profe, pues son como la base principal, como el sustento. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se te escucha, Marce, dale. El sustento de la información de lo que yo estoy trabajando, del conocimiento. Bueno, es el sustento del Es como conocimiento. Ajá. Sí. Listo. Y Valentina Toro, ¿para ti por qué será importante, Valen? Profe, Valentina Toro o Torres. Toro, tú. Profe, yo creo que es importante porque tenemos como un fundamento para iniciar con nuestro trabajo de investigación. Un fundamento para iniciar un trabajo de investigación. Y gracias por darme la idea, Vale. Entonces, Valentina Torres, ¿para ti qué será? Profe, yo estoy de acuerdo con las compañeras, es que a partir de los autores nosotros nos damos como una idea, digamos, de las teorías o de las hipótesis que ha tenido un tema que vamos a desarrollar, y eso nos da como la vía de saber como qué camino coger y por dónde nos vamos a meter, porque digamos hay temas que tienen muchas hipótesis y como mucho de dónde agarrar, pero entonces hay que saber bien cómo fundamentarlo y pues como por dónde irse uno. Bueno, sí, bueno, ahí cuando hablemos un poquito del marco teórico más adelante, pero, o sea, la teoría porque es fundamental, porque es la que da soporte a mi problema de investigación, ¿sí? Yo a partir de una teoría también construyo problema, y la teoría luego me da mis elementos para poder hacer interpretación de la información que yo recoja en una investigación. O sea, cuando yo recojo una información, la respuesta, los análisis de la información, no es el dato estadístico, el 90% dicen esto, el 10% dice esto. No, no es tanto el dato estadístico, es mirar cómo a la luz de esa teoría yo cualifico esa información que estoy recogiendo. Entonces, por eso la importancia del elemento teórico. El elemento teórico me ayuda a mí
me ayuda a mí a construir problema y me ayuda a mí también a interpretar desde una mirada cualitativa esas respuestas que me han dado. O sea, normalmente, y yo estoy casi seguro que, por ejemplo, cuando ustedes vieron Investigación 1, los análisis de la información lo hacían mucho a la luz de la estadística, ¿cierto? No, el 35% dice que sí siente un buen ambiente laboral, el 10% dice que medio, el 5% dice que no está satisfecho con su ambiente laboral. Sí, ese dato se necesita, ese dato es importante, pero siempre, por ejemplo, aquí ustedes se van a dar cuenta que así apliquemos nomás 2 o 3 instrumentos de recolección de la información, yo les voy a decir, bueno, y eso a la luz de su referente teórico, eso a la luz de su, a la luz de su marco teórico, eso qué implicaciones tiene, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces hay que hacer la comprensión de esos elementos teóricos. Lo otro, para mirar también las metodologías que han utilizado los autores, mirar esas metodologías, qué caminos siguieron ellos. Puede que esa metodología nos sirva, puede que no nos sirva y que tengamos que construir la metodología propia. Yo siempre soy muy partidario de que uno, cuando está en estos procesos de investigación, pues construya sus propias metodologías, pero eso no quiere decir que no haya que revisar las metodologías de otros. ¿Y por qué es importante la metodología, muchachos? Para definir cuál es el camino que me va a permitir a mí llegar a una aproximación a la respuesta a mi pregunta. No digo a la respuesta porque es que yo siempre digo que las respuestas no existen de manera exacta, pero sí hay aproximaciones a las respuestas de acuerdo pues a los contextos o de acuerdo pues a lo que uno quiera plantear. Y también aquí esto me sirve a mí para poder identificar cuál es ese conocimiento que se requiere, ¿sí? Conocimiento que se requiere. Entonces me ayuda a mí a afianzar ese problema de investigación, a identificar el vacío, lo que decía Julián ahora, que muy cierto lo que él decía. Bueno, me ayuda a mí entonces, no importa que ya se haya trabajado el tema, no importa que ya se haya dicho lo que ya se haya dicho sobre el tema, pero me ayuda a mí a identificar cuál es ese conocimiento que se requiere o qué es lo que falta por decir acerca de ese tema, ¿cierto? ¿Qué pretendemos con el estado del arte entonces, muchachos? Bueno, conocer qué tanto se ha investigado, conocer hasta dónde se ha avanzado, identificar quiénes lo han hecho. Este es como un resumen de lo que ya veníamos planteando. Identificar quiénes lo han hecho, desde qué escuelas de pensamiento lo han dicho. Y entonces aquí, por ejemplo, si yo le preguntara, por ejemplo, a Mariana Trujillo, Mari, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de una escuela de pensamiento? Profe, yo creo que es como en qué se basaron para hacer la investigación. Bueno, como qué ideas. Dale, Mari, dale. Sí, qué ideas tiene cada persona o qué pensamiento para realizar la investigación. Bueno, ¿qué ideas o qué pensamiento tiene cada persona para realizar la investigación? Entonces, aquí básicamente lo que queremos decir con eso es, una cosa es, por ejemplo, identificar el problema de la comunicación desde el pensamiento organizacional, y otra cosa es identificar el problema de la comunicación desde un enfoque filosófico, ¿cierto? Entonces, bueno, miremos desde qué escuelas de pensamiento, desde qué miradas de pensamiento lo han tomado los diferentes autores, y yo puedo evaluar si a mí me sirve más, por ejemplo, ese es un ejemplo que pongo apenas, mirar si eso me sirve, si eso me sirve a mí más mirarlo desde lo organizacional, desde las empresas, o si me puede servir mirarlo desde lo filosófico, porque quiero mirarlo
el problema de la comunicación aplicado, pues, aplicado a la educación, ¿cierto? Si así se quisiera, eso ya lo va mirando uno de acuerdo, pues, como a los intereses. Entonces, las escuelas de pensamiento me ayudan a eso, porque no es lo mismo mirar la comunicación organizacional que mirar la comunicación, por ejemplo, para la educación, que tiene un poco que ver más con lo filosófico, con lo sociológico, con esas ramas, ¿cierto? Entonces, pues ahí ustedes son los que, de acuerdo a los intereses y de acuerdo a lo que ustedes requieran, pues ustedes lo pueden ir mirando, ¿cierto? Para mirar qué vacíos existen, qué falta por decir, ¿sí? Hasta dónde se ha dicho, hasta dónde se ha avanzado. Y bueno, a partir de eso que se ha avanzado, yo siempre les pregunto, en las asesorías ustedes se van a dar cuenta que les digo, bueno, este artículo llegó hasta acá. Entonces, de acuerdo a lo que usted quiere, ¿qué sería lo nuevo que ustedes como grupo de trabajo quieren articular a esa investigación? ¿Cierto? Porque pues no es quedarme en el estado del arte, sino proponer también algo nuevo, algo que ayude a resolver de pronto un poco este vacío, ¿cierto? Me ayuda también a construir antecedentes, y cuando yo hablo de antecedentes es, quién lo ha dicho, qué es lo que ha dicho, qué han dicho antes de lo que yo quiero plantear, qué han dicho, ¿sí? Me ayuda a describir pues como todo el tema de investigación, hasta dónde hemos llegado nosotros con el tema de investigación. Ojo, el conocimiento crítico del tema, ¿cierto? Conocimiento crítico del tema, hasta dónde ha avanzado. Entonces aquí le pregunto a Manuela Clavijo, ¿qué será eso del conocimiento crítico del tema? Manuel. Profe. Dale, Manuela. Yo creo que sería desarrollar un conocimiento crítico del tema. Sería como ya lo que se adquiere después de hacer toda esa investigación. Bueno, pero creo sí. yo. Bueno, pero lo crítico precisamente es plantear, bueno, ¿qué es lo que falta? Si eso que estás diciendo es cierto, entonces, ¿qué queda faltando? ¿Qué nuevas preguntas me surgen a mí? Recuerde que pensamiento crítico es dudar, es cuestionar, es asombrarnos de todo. Entonces, ahí lo que buscamos es, bueno, ¿qué es lo que... ¿cuáles son las nuevas preguntas que yo me puedo hacer a partir de esto que están diciendo, ¿sí? Y con el estado del arte, pues yo también puedo, hay que estar abiertos, muchachos, para romper paradigmas, ¿sí? Kevin, ¿qué será para ti un paradigma? Profe, algo, una construcción social de algo. Bueno, una construcción social de algo. Y Santi, ¿qué será para ti un paradigma? Algo incierto, profe, o que genera muchas dudas. Bueno, algo incierto, algo que genera dudas, pero bueno, un paradigma normalmente es una creencia que uno tiene, ¿sí? Frente a algo. Y con investigación yo tengo que estar presto para saber que esa creencia que yo tengo en algún momento se puede romper, ¿cierto? A veces los investigadores son muy reacios a que se rompan los paradigmas, pero yo creo que si uno es reacio a que se rompa un paradigma, entonces ¿qué sentido tiene que hacer investigación si lo que buscamos es encontrar nuevas verdades, ¿cierto? Es encontrar nuevas realidades. ¿Cuáles son las fuentes entonces, muchachos, para poder construir estos estados del arte? Bueno, las bases de datos, ¿sí? ¿Qué nos encontramos en esas bases de datos? Los artículos. Encontramos libros, pero los libros aquí los podemos utilizar más al momento de hacer la construcción, del marco teórico. Centrémonos aquí en artículos y en tesis.
una tesis, un trabajo de grado, pues es una investigación también. ¿Qué se leen ustedes, muchachos? No se vayan a leer todos esos volúmenes que tiene eso, no. Léanse los resúmenes. El resumen me tiene el problema, cuenta el objetivo general, cuenta algo del referente teórico y la metodología y me lo cuenta en máximo 1000 palabras, ¿sí? Antes pues que ponerme a leer todo eso. Ya con el resumen yo ya sé hasta dónde más o menos avanzaron y luego, bueno, luego en una fase posterior pues ya se puede mirar todo el trabajo en su conjunto, pero ahora para la otra semana pues por lo menos los resúmenes, muchachos, no dejen para hacer eso a última hora, ya el Classroom lo debió haber hecho visible para ustedes, no dejen para hacer eso a última hora porque no alcanzan a tenerlo, muchachos, ¿sí? Váyalo trabajando ahí con tiempo, eso es para el martes o para el miércoles, quién sabe, de acuerdo pues a la programación que yo saque más tarde o mañana pues y se las mande, listo. Bueno, muchachos, en los textos yo qué miro, ¿cuáles son los elementos claves? ¿Sí? ¿Qué fue lo que ellos dijeron, los resúmenes que ellos hicieron? ¿Qué recomiendo yo aquí, muchachos? Que miren cuál es la importancia del tema, por qué el tema, tengan claro por qué para ustedes es importante el tema y que hagan reseñas de las fichas de lectura. Que yo ahí, en el último punto de ese trabajo, les doy como una estructura para que lo hagan, que ustedes cojan una tabla, cuenten la fecha en que lo consultaron, el título, el resumen de lo que dijo, ¿sí? El resumen de lo que se dijo y el autor. Y luego cuando ustedes ya vayan a hacer la construcción final del estado del arte, pues lo que hace uno es utilizar los conectores y con esos conectores pues une esos resúmenes, ¿cierto? Y este es un breve esquema del estado del arte como un diagnóstico, cómo estamos hoy y qué puede pasar, ¿cierto? Pues esto ya es como una generalidad, qué se ha dicho, cómo se ha dicho, qué no se ha dicho, qué vacíos existen, dónde estamos, qué puede pasar. Un pronóstico es como qué puede pasar, hacia dónde se puede llegar si desarrollamos pues este proceso de investigación. ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo? Pues, hombre, construir un lenguaje en relación con el tema de investigación, clasificar la información. La clasificación de la información, pues, tiene que ver, pues, con el análisis, con las áreas de conocimiento. Y, bueno, identificar cuáles son esos vacíos que existen. El tiempo, lo que yo aquí les digo es, busquen investigaciones máximo de 10 años atrás. O sea, cuentan 10 años atrás y se van viniendo hasta lo último, hasta lo que encuentren que se haya hecho en el 2020, ¿cierto? El material que se haya utilizado, ahí tenemos pues que material, pues normalmente eso en buena investigación está como en inglés, pero y los espacios donde se hayan hecho, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo iniciar, muchachos? Podemos hacer un mapa conceptual, podemos definir algunas categorías con palabras claves, entonces, por ejemplo, comunicación organizacional, comunicación y educación, comunicación y filosofía, bueno, eso ya depende, pues, como de los temas que a ustedes les interesen. Y aquí tenemos, pues, un pequeño ejemplo de un análisis de categorías, esto, por ejemplo, para marketing empresarial. Entonces, aquí definieron gestión del marketing, el marketing mix, la normatividad, el consumo, el medio ambiente, sociología del consumidor, psicología del consumidor, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es la idea? La idea que tenemos, la idea que se tiene ahora, muchachos. La idea es que ustedes lleguen con esa ficha muy avanzada, ¿cierto? Para el martes o miércoles, de acuerdo a cómo les toque. Ustedes van tomando las recomendaciones que se den en esas asesorías, los vacíos. La asesoría, pues sí debe estar todo el grupo de trabajo, por lo menos en las horas asignadas. Y esas asesorías, pues siempre tienen una nota que alimenta pues todo ese insumo que hace referente a los talleres, ¿cierto? Ya debe estar visible. Y bueno, esas asesorías pues siempre retroalimentan porque finalmente esto ya es una construcción ya del trabajo final. ¿Sí? Profe,
Dale, Una Juli. pregunta, o sea Dale, que, Juli, claro que pues, sí. primero, para ahora poder empezar a hacer esa ficha, pues debemos definir el tema que queremos investigar y Ujú. realizar también que esa pregunta de investigación. Hay una posible pregunta ahí. Si usted, Ok. ¿estás mirando la ficha o qué, Juli? ¿Sí? ¿Estás mirando la ficha? No, profe, Ya, ya bueno, la... no, ahí cuando tienen yo le hablo de posible pregunta, de por qué le interesa el tema, qué tiene el tema, ¿cierto? Son aproximaciones todavía porque luego eso se hace, ya se va afianzando, ¿sí? Profe, entonces, o sea, esa ficha que se acaba de subir al Classroom es la que tenemos que tener lista para este Para el martes, martes. para martes o miércoles, sí, de acuerdo a cómo les Ok, toque, listo. ¿Sí? listo, profe. Bueno, muchachos, de todas maneras, cualquier inquietud, la monitora también, yo Profe, espérate un momentico, les doy puntos, les doy algunas décimas de incentivo por consultas a la monitora, ¿sí? Aprovechen a ella, aprovechen a Vivian ahí también, pónganse de acuerdo para que ella les dé asesorías y bueno, yo también por el correo respondo lo que necesitemos. O si necesitan una asesoría de aquí al viernes, pues me avisan, nos ponemos de acuerdo y hacemos un meet pues presencial, ¿no? Pues presencial es que nos vemos mediados por esto, por estas tecnologías, ¿sí? ¿Qué me vas a preguntar? profe, yo que por favor me colaborara con el grupo. Es que yo no conozco como la mayoría de los compañeros que hay acá. Yo ahí sí no me puedo meter, mi Marce, en eso. Ahí sí tienes que definirlo tú con tus compañeros, ¿sí? Profe, pero entonces no sé quién decirle, todos están completos. Y pues tengo solamente el número como de 2 o 3. Pues mira, máximo 3, ahí hay unos grupos de 2. Mira a ver y hablas con ellos a ver cómo se acomodan, ¿sí? Porque yo aquí no... Yo Para aquí no... saber quiénes son esos de 2. Ah, pues eso, es que aquí no los tengo presentes. Eso fue un listado que, imagínate, eso se hizo hace como 15 días, creo, Cami, ¿cierto? Hace como 15 días, ¿sí? O hablo con Camila, pero entonces, Habla con, bueno, no sé. habla con ella a ver y bueno, yo autorizo en el grupo que te reciben, ahí te autorizo, Marce. Vale. Bueno, ¿Sí? muchas gracias, profe. Listo, bueno muchachos, entonces cualquier inquietud, bien pueda y me la consultan, que estamos prestos para ello, listo. Igual este video yo se lo subo al YouTube y les mando el enlace también si lo necesitan, listo. Bueno muchachos, así quedamos allí pendientes y ya nos vemos, ¿sí? Susana, cuéntame. ¿No entiende cuál es qué? Dice aquí que, ¿dónde está aquí? Dice, no entiendo cuál es el esquema, ¿no? El esquema está ahí publicado ya en el Classroom, mi Susana. ¿Sí? Ahí está la ficha ya en el Profe, pues es Classroom. que, perdón, yo estaba mirando en las actividades del Classroom y aparece como pues el material, ¿cierto? Las diapositivas que usted estaba mostrando y otro material en PDF, pero no Sí. sé si hacen como alusión a eso o si están No, hablando de algún otro. no, el material que yo subí en PDF es un documento que ayuda a la construcción del estado del arte, pero ahí hay uno que dice identificación de la oportunidad de proyecto. No se ha hecho visible todavía. Pues, profe, a mí no me aparece. El Yo, último que me aparece es a las 7:31 y dice presentación del estado del arte. espérate un segundito aquí yo... Está bajito de eso, Profe, Susana. sí, ya lo vi, es que apareció bueno, primero el de listo. identificación de la posibilidad. Sí, son dos esquemitas ahí, ¿sí? Es uno que está en Listo, Word. profe, sí, ya, es que por eso estaba perdida, yo como así de que está hablando que es lo que hay que hacer para el martes. Listo, sí, ahí está, listo. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, de todas maneras, cualquier cosa, bien pueda, me consultan y hablen con Vivian también, ¿sí? Con Vivian Martínez, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos. Listo, profe, hasta luego, Listo, muchas un gracias. abrazo y se me cuidan harto, ¿listo, muchachos? Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, chao.